Vamos a otro tema. La encuesta nacional de migración reveló que el 85% de los extranjeros proyecta quedarse a mediano plazo en el país, mientras que el 66% tiene familiares en su tierra natal que dependen económicamente de ellos. Para analizar estas cifras estamos a esta hora junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Muchas gracias por acompañarnos, director. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Hay varios antecedentes y datos que entregan esta encuesta, pero primero que todo, ¿qué sirve o cómo sirve esta información y esta actualización de la realidad que se vive en Chile con respecto a la migración para poder aportar a políticas públicas y el trabajo, por ejemplo, que hace el Servicio Nacional de Migraciones? Sí, es muy importante cuando pensamos y diseñamos política. Recordemos que estamos a puertas de presentar la política nacional de migración. Es muy importante contar con información de las personas a las cuales están orientadas esas políticas, ¿cierto? Esta es una encuesta que contribuye a la caracterización de la población migrante, ¿ya? Y nos muestra varios datos importantes y significativos en términos de proceso de integración o las dificultades que presentan las comunidades migrantes en relación con los nacionales, por ejemplo. Hay datos que son muy relevantes, como por ejemplo que se señalaba en la introducción, el 85% de las personas que viven en Chile se va a quedar. Entonces es una realidad. Y de ese 85%, o del total del universo de personas que vive en Chile, el 40%, por ejemplo, tiene hijos o hijas en edad escolar. Entonces, claro, como Estado tenemos que hacernos cargo de esta realidad, puesto que queremos adelantarnos, queremos evitar que los procesos de integración no se produzcan y que finalmente tengamos a personas migrantes o a sus hijos en situaciones de marginalidad permanente. El que el 40% de las personas extranjeras tenga hijos en edad escolar nos lleva inmediatamente a preguntarnos qué pasa con esos niños. ¿Están escolarizados? ¿Cuál es su nivel de avance? ¿Se están integrando o no? Entonces, es un ámbito que no es que habitualmente se habla, que tiene que ver con el control de frontera, que también es relevante, en el cual estamos tomando medidas también como gobierno, sino más bien en qué pasa cuando las personas ya se quedan en el país, ¿ya? Y esta encuesta efectivamente apunta a caracterizar a ese grupo. Sí, un grupo que también lo que muestra esta encuesta de migración, director, es que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría está en una edad de etapa activa en términos de lo que puede ser el mercado laboral, de insertarse al mercado laboral. Ahora, ¿se va adaptando también el mercado laboral o lo ha hecho justamente para recibir esta demanda por parte de los migrantes? Y se lo pregunto también por ese viejo mito que existe de que los migrantes vienen a quitarle la pega a los chilenos. Cuando uno ve las cifras, no solamente esta, sino también del Instituto Nacional de Estadísticas de ocupación laboral, eso se desmiente categóricamente y va a depender también de cada sector, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que la población migrante es población principalmente trabajadora. Sí. ¿Ya? O sea, en el grueso está en edad de trabajar. Hay poca gente adulta, mayor, ya jubilado, y poco en relación a la población nacional de menores de edad, aunque hay, pero en términos comparativos, claro, el grueso de la población extranjera está en edad de trabajar. Entonces, tiene un potencial de incorporación al mercado de trabajo y de contribución económica. De hecho, en gran parte buscan una necesidad también de un mejor pasar y una mejor proyección para su familia, o muchas veces enviar dinero a su familia en su país de origen, y justamente se va al tema económico, trabajo. Evidentemente, por eso es importante identificar las brechas y las dificultades que hay en el proceso de integración. Nosotros nos reunimos ayer con la Sociedad Nacional de Agricultura, y lo que nos planteaban los distintos gremios que la componen es que tienen déficit de trabajadores, porque los nacionales muchas veces no quieren realizar esos trabajos porque buscan mejores oportunidades, porque tienen mejores condiciones, tienen otras expectativas. Y así como en la agricultura, hay otros sectores que tienen una población importante o una sobreoferta de empleo que no son ocupados por los nacionales, y por lo tanto hay en Chile efectivamente ocupaciones de difícil cobertura. Entonces, lo que debemos buscar, y hacia donde estamos orientando nuestras políticas de integración, es ajuntar la oferta y la demanda en términos de mercado de trabajo, porque evidentemente si aquí hay trabajadores nacionales que no realizan ciertas labores por las condiciones que ofrecen o porque buscan otras expectativas, porque pueden acceder a la universidad o a estudios técnicos, etcétera, y hay ocupaciones que efectivamente hay trabajadores que podrían, estando regulares, ocuparla. Entonces voy a ocupar un término que es coloquial. Aquí la idea sería juntar el hambre con las ganas de comer, ¿vale? Es decir, la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, y la población migrante tiene un potencial
¿ya? Para hacerlo, pero no ocurre de manera espontánea. Hay que esto contribuirlo y ayudarlo desde el punto de vista de las políticas. Claro, y también me imagino, Luis Eduardo, desde la fiscalización, porque muchas veces se ha sabido que en algunos sectores, no en todas las empresas, pero sí hay casos que se van repitiendo a través de los años, hay un abuso justamente de esta necesidad de comer desde los migrantes para poder obtener empleos, ¿no? Desde lo que es la falta de regularización en términos laborales, cuando no hay ningún tipo de beneficio, cualquier protección, justamente se ven en desmedro de la situación que podría tener un nacional, justamente que exige este tipo de situaciones, ¿no? Sí, evidentemente que el problema de la inserción en el mercado de trabajo, nosotros en el ámbito de la fiscalización no tenemos muchas atribuciones, Sí, estamos por en la supuesto. dirección del trabajo y por el lado que revisa lo que es el Código del Trabajo, o sea, respeto a condiciones, etcétera. Y por otro lado está la fiscalización que hace la Policía de Investigaciones que hemos visto, y ahí sí que tenemos una coordinación, coordinación permanente, intercambio de información, puesto que hay situaciones donde hay trata, donde hay tráfico o situación de irregularidad, donde no hay autorizaciones de trabajo, que nosotros permanentemente estamos contribuyendo con información para que la Policía de Investigaciones pueda hacer su trabajo, pero en general uno podría decir que en términos globales las personas migrantes tienden a ocupar espacios del mercado de trabajo que son distintos de los nacionales. No hay una segmentación así muy clara en todo el mercado de trabajo, pero sí hay ocupaciones que, o por el hecho de que no son atractivas para los nacionales, o por el hecho de que no hay suficiente personal calificado, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores del sector de transporte. Nosotros, el gremio Chile Transporte nos comentó que tenían un déficit de trabajadores especializados para conducir camiones, ¿no es cierto? De que este Chile Transporte esta agrupación agrupa las grandes empresas de transporte, entonces que tenían un déficit en torno a los 10.000, 12.000 trabajadores conductores. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Van a contratarlos afuera, ¿ya? Entonces, tenemos un déficit en ámbitos especializados y en ámbitos que podemos decir que son poco atractivos para los nacionales. Eso es principalmente como la articulación que podemos ver en el mercado de trabajo internacional y extranjero. Luis Eduardo, estaba revisando esta encuesta, considera, usted me corrige, pero aquellos quienes, inmigrantes que están regularizados o están en proceso de regularización, ¿no es así? Principalmente porque, Sí. por ejemplo, tienen un número telefónico, están identificados, están registrados, podríamos decir, desde este punto de vista y lo hemos comentado en otras entrevistas. Ahora, hay un grupo que no está dentro de esto, donde no está en proceso de regularización, no está regularizado. ¿Cómo se aborda también esto? Porque uno entendería que va sumando y son aquellos que tienen más dificultades para poder integrarse a la sociedad chilena, no solamente desde el punto de vista laboral, donde justamente se pueden llegar a abusos, sino desde el tema salud, educación y los distintos, la red de integración en ese caso, ¿no? Sí, hay mucho más dificultad. Ahí tenemos brechas mucho mayores. Uh-huh. Aquí esta encuesta efectivamente se aplicó sobre la base de información que está en el servicio, parece de gente que tiene trámite en nuestro sistema, que ha iniciado o ha concluido un trámite. Sobre esa base se hizo esta encuesta. Entonces hablamos de personas que tienen resuelto, ¿ya?, o están en proceso de resolver la situación básica, que es el acceso a la documentación. Sabemos por cifras de la Policía de Investigaciones que hay en unas 130.000 personas que están en situación irregular y eso han ingresado clandestinamente y hay una dificultad. Muchos de ellos se han ido, otros se van a ir porque están en causal de expulsión o han solicitado la salida a aquel servicio con prohibición de ingreso posterior, pero ahí tenemos un problema y una dificultad de integración. Ahora esas personas, por ley de todas formas, tienen cierta acceso a servicios, pero están en causal ellos de expulsión. Entonces, estamos hablando en esta encuesta de personas que están en situación irregular. Y lo otro es un problema. Lo otro es un problema que se resuelve con medidas de mejor control de frontera que se están tomando. Tenemos el decreto 265 operando, tenemos proyectos de ley presentados en el Congreso, tenemos el proyecto que se anunció la semana pasada por parte del subsecretario y la ministra se presentó al Congreso también en términos de considerar infraestructura crítica la frontera para tener apoyo de las Fuerzas Armadas en el control. Entonces, hay todo un tema con el control de frontera que hay que resolver. Nosotros estamos trabajando con Bolivia un protocolo para permitir las reconducciones de personas que son sorprendidas ingresando clandestinamente. Entonces, ese es el ámbito de control de frontera. Y por otro lado, está el ámbito de la integración al mercado de trabajo de aquellos que ingresaron regularmente, donde hay ciertas brechas y donde nosotros también nos hacemos cargo para no tener mañana problemas de marginalidad, problemas de exclusión, problemas de niños o adolescentes como pasan en otros países europeos,
que dado que están en la marginalidad, recurren a prácticas ilegales, en fin, que son un problema. Entonces nosotros queremos anticipar y este tipo de información, este tipo de encuestas nos permite ir haciéndonos cargo de esa realidad. Quiero hacer un punto ahí, aprovechando lo que usted mencionaba, director, y no concentrarnos solamente en este punto en particular, pero sí para tenerlo claro, lo que tiene que ver con las expulsiones. Yo lo escuchaba hace un rato en otra entrevista y usted decía que desde el Servicio Nacional de Migraciones hay firmadas 15.000 expulsiones y ese número no se condice con las que se han concretado. Usted decía, acá hay un problema del sistema y de la ley. ¿Cómo puede ser porque la ley impida justamente eso, entendiendo las expulsiones ya sea por vía administrativa o por vía judicial también como se define en el marco normativo? Sí, miren, nosotros, Nicolás, hemos firmado 1.500. ¿No? Perdón, 15.000, 1.500, le agregó un cero, irrelevantes. Perdón. 1.500, un poquito menos, decretos de expulsión, que son gente que está en nuestro sistema, que tenemos la denuncia de la PDI porque han cometido falta o han cometido delitos, y nosotros decretamos la expulsión de esas personas. Perfecto. Cuando decretamos la expulsión de esas personas que en el servicio, porque están en causal, lo que ocurre, según la ley, es que esas personas tienen que ser notificadas por la Policía de Investigaciones de que se inicia el procedimiento de expulsión. Claro. Luego, por ley, tienen 10 días para presentar descargo ante el servicio. La expulsión se mantiene firme aquí en el servicio y luego la policía vuelve a notificarlo personalmente a esa persona de que la expulsión está firme y esa persona vuelve a tener 10 días para presentar recursos ante los tribunales de justicia. Luego de esos 10 días, los tribunales de justicia pueden fallar en uno u otro sentido y si fallan en el sentido favorable a la expulsión, lo que ocurre es que la policía tiene que ir por tercera vez a buscar a la persona, a materializar. Eso en la realidad es poco aplicable, digamos. Entonces, en la práctica, es un procedimiento que en la ley está muy burocrático. Lo que hicimos nosotros como gobierno fue presentar un proyecto para facilitar ese proceso de notificación. Evidentemente que en todos los países del mundo, cuando una persona se la expulsa, se le da la posibilidad de presentar descargo. Pero el sistema que se estableció en Chile con la nueva ley de inmigración, y nos dimos cuenta con la aplicación de esto, ¿no es cierto?, lo hace muy engorroso y lo hace en la práctica muy difícil que la policía pueda materializarlas, ¿ya? A pesar de que aquí en el servicio nosotros las dictaminamos, ¿ya? Con las judiciales no ocurre esto porque esas son dictaminadas por los tribunales de justicia, pero la policía de todas formas las materializa con apoyo nuestro, porque nosotros participamos en la compra de pasajes, coordinación con los aviones patch, o compra de pasajes, conseguir los buses, etcétera. Nosotros participamos en esa parte y ahí no hay tanta dificultad, puesto que la notificación se hace a las personas que están privadas de libertad. Claro. ¿Ya? Entonces hay una dificultad con el proceso de notificación que nosotros estamos abordando en el plano legislativo. Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, director. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Nicolás. Buenos días. Hasta luego, gracias.